Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí Pedro que sale a defendernos, vamos a decir a nosotros, ¿verdad? O sea, nos representa. Tú eres el Mesías. Aquí llegamos a la primera parte del Evangelio de San Marcos. Pendemando abama ella boñe bueno por el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, huios tu Theou, Hijo de Dios. Es decir, inicio del Evangelio. Quiere decir, queridos hermanos, que este es el título. Cuando te está diciendo, este es el inicio del Evangelio de Jesucristo, coma, que es el Hijo de Dios. Upea con la vez que hace añade. Añade ya esa curimba ella va. Oñe bueno, San Marcos ella cañande, un Jesús que está en acción, un Jesús que nos va mostrando a través de los milagros el accionar de Dios, cómo Dios se ha encarnado y cómo Dios está actuando. Los milagros, ya sabemos en la definición, significan el accionar de Dios. Es una forma de darnos la certeza y de decirnos que Dios está en medio de nosotros. Haupea ñande, ya yesa pe ahanwa, ya yesa kwa hanwa, hañañemo kene hanwa, ya ya po lleva. Peñande yara shaka ñande hina ya ahanwa na abejinara. Rey memora bute peñande yara, reñe penuma, re monguera, reñe penuma lleva, re cambia coñande mundo. Ahí está. Lo que los milagros hacen es darnos la certeza de que el mundo está cambiando. La certeza de que la presencia del cristiano, nosotros, alter Christi, tenemos que cambiar el mundo. Es decir, somos nosotros quienes ahora vamos a realizar estos milagros. Marcos por eso va a terminar también, ¿verdad?, con su evangelio, la última partecita, diciendo: estas son las señales que van a tener los cristianos en su propia vida. Van a sanar a los enfermos. Si toman un veneno les hará daño. Un boiparata la ibaía, expulsarán demonios. Es decir, esto nos muestra que al decir tú eres el Mesías, nosotros llegamos a lo esencial y lo fundamental de todo lo que el Señor nos fue mostrando en esta primera parte de su evangelio. Y por eso Jesús, que va caminando con sus discípulos, en este caminar, ya los ve maduros. Cuando yo invité, imagina, cuando hay catuma aporando yubecuera, hay cuamita ya se me oye esa cuava, estamos aguatas en diecuera, estamos esa y cuava y por la mía, estamos mañana de yara, o me encho de con gracia, coa lleva. La gracia de ver los milagros, la gracia de entender del que el reino de Dios está presente en medio de nosotros. Y por eso les pregunta primero, pero en una forma medio chanfleada. Ñande yara y coyuyabe periodista lleva porque ñe por por anduyo, ¿qué dice la gente? La gente nae, ñe por una nena. A ver socio, ñe por mí. A ver el micrófono. Peñemise. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A ver, algunos dicen que eres Juan el Bautista, característica de Juan el Bautista, indicar el camino hacia Dios. Elías, el amor a Dios. Yahvé es mi Dios.
La lucha contra el mal, la lucha contra los ídolos, contra los baales. Otros, algunos de los profetas. Algunos de los profetas. A ver, ya hablamos de todos los profetas. El que reconstruye, Jeremías. Dios es salvación, Isaías. Dios se recuerda de su pueblo, Zacarías. Ageo, Hag, Ya. Dios es la fiesta nuestra. Sofonías, Safón, Ya. Dios es mi norte. Ya, la lleva. Cada uno de los profetas dice, tú eres uno de estos, el que nos muestra el camino, el que nos salva, el que nos recuerda las maravillas de Dios, las promesas, entero. Upealas ahí a la gente, tú eres uno de los profetas. Pero ya no me contenta. Hoy cuál se vigna. Bueno, upealas ahí a la gente en general. Coan así cuál se pe de niño bebena, de guapares en dujina. Maico se deben guaná. Maico se deben guaná. Y aquí Pedro, como les dije al comienzo, nos representa a todos. Tú eres el Mesías. Mesías, queridos hermanos, quiere decir el Salvador. Tú eres el que nos devuelve la relación profunda con el Dios Padre, el Dios Creador. Ñandego lleva yaguatabaína, por culpa del pecado original, hemos dejado a Dios de lado. Que venían de ya, ya se la tupa o venían henduse, venían de ya anda ya lese y ve Biblia, da ya lese y anda ya henduse y lleva cuál es el evangelio, la buena noticia. Da ya y cuase hoy en síntesis ma bañandea lleva, ya y coseminte beisa. Y es aquí, queridos hermanos, donde el Evangelio del Señor con esta pregunta retórica nos está diciendo, bueno, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cómo podemos ofrecer? ¿Cómo podemos llegar a la gente y al pueblo? ¿Cómo le podemos dar a Dios? Tú eres el Mesías. Tú eres el que nos trae la felicidad. Tú eres el que nos da la plenitud de nuestra propia vida. Y así entonces, queridos hermanos, después viene la segunda partecita. Hoy pone, muy bien, Pedro, pero atención, el Mesías debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Upeaco y Zeina lleva que nuestra vida cristiana va a ser un luchar contra el mal. Llevar nuestra cruz. La vida cristiana, queridos hermanos, no es una juerga. La vida cristiana no es entonces un desperdicio. La vida cristiana no es simplemente ser un espectador. La vida cristiana, el bautizado, es aquel que se preocupa en hacer el bien. ¿Qué bien puedo ofrecer a los demás? Comenzando por mi casa, por mi familia, por mis hijos. Pero no te quedes, por favor, en tu círculo. Que estamos bien, que tenemos nuestra platita, que tenemos asegurado nuestro futuro. No, queridos hermanos. La vida nuestra y la misión nuestra como cristianos es mirar un poquitito más allá. Una cuarta de tu nariz. Mira un poquitito más allá. Una cuarta de tu nariz. A algunos parece que les vino muy bien esa frase que utilizábamos durante la pandemia. Algunos, porque dicen, no, no, el cristiano no es ahí, el cristiano es el que se abre a los otros, el que se abre, ¿verdad?, a las necesidades, porque estamos llamados a construir el reino de Dios, ¿entienden? Estamos llamados a construir y a traer a Dios en medio de la gente. Que así sea. Que así sea.